objeto del conjunto de enmiendas que presenta el Grupo Mixto están en coherencia con la enmienda a la totalidad que presentamos a esta ley al interpretar que la misma no responde a las necesidades económicas, al momento social del archipiélago. Ya conocen nuestra crítica a la ley en el sentido que es una ley que consagra los recortes, que retrocede en los compromisos de gasto e inversión pública y que no va a servir para reactivar la economía, ni siquiera para mantener los servicios públicos básicos. Somos conscientes del contexto en el que nos encontramos, pero sostenemos desde el principio de esta crisis que el ajuste fiscal impuesto en las políticas europeas, españolas y canarias se ha hecho esencialmente en base a recortes y no en base a mejorar los ingresos. Nosotros volvemos a insistir en la enmienda a la totalidad en la necesidad de mejorar los ingresos como elemento importante para mantener la prestación de servicios y para garantizar las infraestructuras públicas. Y en ese sentido, en esa enmienda hacíamos las consideraciones oportunas. Una vez se inicia la tramitación de la norma, es evidente que se restringen las capacidades para influir sobre la norma presupuestaria. Sobre los ingresos no se puede hacer prácticamente nada, aunque nosotros lo intentamos con una enmienda destinada a aumentar el capítulo 1 del programa de gestión tributaria. Seguimos considerando, aquí hay un recorte de 800.000 euros en el capítulo 1 del área de gestión tributaria. Nosotros aumentamos ahí en 500.000 euros con la voluntad expresa de poner en evidencia de que es muy importante las infraestructuras físicas, pero el capital humano para la persecución de una de las claves para mejorar los ingresos, que es la gestión tributaria. En definitiva, la persecución del fraude, el volver a aflorar esas importantes bolsas de economía sumergida. Esta es una enmienda, como podrán comprobar, que es de orden simbólico porque el margen que da una vez la ley en tramitación es limitado. Pero actuamos sobre los ingresos. Más recursos humanos para hacer una mejor gestión de la gestión tributaria, que es uno de nuestros déficits en los ingresos. Ya saben que estamos en torno al 30% de economía sumergida y que puede haber en torno a 1.500, 2.000 millones de euros. Estos son evidentemente estimaciones que no cotizan o que no pagan impuestos. Y, por lo tanto, nos parece que este es un elemento al que insistir. Lo dijimos en la enmienda a la totalidad y aquí simbólicamente lo hacemos en una enmienda para mejorar los recursos humanos de la gestión tributaria. En relación a la estructura del gasto, lo que intentamos en las 32 enmiendas a los estados financieros y las 11 enmiendas al texto articulado es orientar el gasto donde nosotros entendemos se debe orientar. De manera expresa hacemos un conjunto de enmiendas referidas a mejorar la atención de los sectores ciudadanos más vulnerables, es decir, de la gente que peor lo tiene. Y en este sentido hacemos enmiendas por valor de 46 millones de euros, una muy relevante, aumentando las partidas destinadas a las ayudas económicas de la PSI en 8,6 millones. Nos parece que los 23 millones consolidados son más que los anteriores, pero siguen siendo claramente insuficientes teniendo en cuenta que el colectivo de ciudadanos y ciudadanas afectados por la exclusión o con riesgos de exclusión se ha quintuplicado en la crisis. De manera que proponemos aquí una enmienda de aumentar en 8,6 millones los créditos destinados a este tema y además añadimos en el texto articulado una disposición para hacer crédito ampliable esta partida. Nos parece que si hay alguna partida sensible ante la gravísima crisis que estamos viviendo y que afecta evidentemente a los sectores más vulnerables de una manera dramática, sostenemos que esta partida debía tener la consideración de crédito ampliable, de manera que los demandantes, si reúnen los requisitos, debieran ser atendidos en todos los casos. Planteamos también una partida en relación a este mismo tema referida a la gestión de la PSI. Como ustedes saben, son los ayuntamientos los que promueven esta gestión. Fue recortada en el año 12 casi a la mitad los recursos para los ayuntamientos y nosotros proponemos restituir los 2,2 millones que se recortaron, porque si no hay solicitudes no habrá concesiones. De manera que, en coherencia con lo que hemos hecho en años anteriores, volvemos a reiterar este mismo asunto. Asimismo, creamos, porque también desapareció, estuvo al principio de la crisis, cuando los problemas eran menores, volvemos a insistir en la necesidad de un fondo de emergencia social municipal y, como las capacidades para captar recursos sin dañar a otros programas son limitadas, proponemos aquí 4,2 millones en un programa de emergencia social de carácter municipal, a gestionar por los ayuntamientos. Y un asunto muy relevante y es referido al plan de empleo social dotado con 30 millones, estrella del plan estratégico contra la pobreza del Gobierno y que no está presupuestado. No quiere decir que no pueda haber recursos en el presupuesto para hacerlo posible, pero no está presupuestado.
De manera que el elemento más cuantitativo de la estrategia contra la pobreza, que es el plan de empleo social, no tiene reflejo presupuestario. Es cierto que las modificaciones presupuestarias lo pueden permitir, que es lo que dice nuestra enmienda. Oiga, ustedes comprometieron un plan de empleo social para el año 14, que debía empezar el 1 de enero, y que no empezará el 1 de enero porque no hay ninguna conversación con ayuntamientos ni cabildos, que sepamos y estamos atentos a ese seguimiento, de manera que el Gobierno tendrá que arbitrar ahora, puesto que no lo hizo en el proyecto de ley que lo mandó aquí, ni lo ha hecho en las enmiendas que han propuesto, las modificaciones presupuestarias para garantizar el plan de empleo social, que, como se sabe, estaba previsto en la estrategia, e, insisto, elemento nuclear de la estrategia, el más importante desde el punto de vista cuantitativo. También hacemos una ampliación del crédito de la dependencia y consideramos, aunque reconocemos que el Gobierno aquí, yo creo que en general la sensibilidad del conjunto de la sociedad en relación a la violencia de género está a flor de piel, planteamos que los recursos que mejoran moderadamente sean también créditos ampliables. Nos parece que la violencia de género es uno de los males más lamentables de nuestra sociedad, que sigue estando presente y que todos los esfuerzos serán pocos. Reconocemos la mejora que hace el Gobierno, pero proponemos que los créditos vinculados a la lucha contra la violencia de género tengan carácter de ampliable, porque creemos que este es un problema que en todos los casos hay que actuar con la máxima contundencia. En relación a la defensa de los servicios públicos básicos, pues hacemos una apuesta decidida por un asunto que hemos reiterado y que creemos que sigue estando sin concreción por parte del Gobierno. Y es un programa de lista de espera que nosotros ciframos en 15 millones de euros a través de las modificaciones presupuestarias que el Gobierno considera oportuno. Es difícil dar baja a las partidas en servicios esenciales. Nosotros lo que sostenemos es que el Gobierno debe articular los mecanismos para agrupar 15 millones de euros que se destinen a combatir las listas de espera quirúrgicas, de consultas y de pruebas diagnósticas, que pueden estar en estos momentos en torno a 90.000 personas las que esperen por este asunto. Hacemos una enmienda en los estados financieros de 5 millones de euros para el Hospital de Fuerteventura. Reiteramos aquí el compromiso de que esta es la infraestructura sanitaria más importante pendiente de toda la red de centros sanitarios del archipiélago. Estamos hablando de centros sanitarios y, por lo tanto, somos conscientes que el ritmo de obra está condicionado al funcionamiento del propio centro, pero nos parece que con diligencia cabría la opción de que 5 millones más permitieran un avance sustancial de la obra y de una dichosa vez tengamos el hospital, el único centro sanitario, insisto en lo de sanitario, que está inconcluso de la red de hospitales de Canarias, es el Hospital de Fuerteventura. Insistimos en ello. Proponemos aquí una serie de enmiendas a los centros de salud de Costa Ayala, en Gran Canaria, al Centro de Atención Especializada en Arucas, al Centro de Atención Primaria de la Cuesta, aquí en la isla de Tenerife, al Centro de Atención Especializada de Tomé Cano, en Santa Cruz de Tenerife, como infraestructuras sanitarias de las dos islas centrales que están necesarias de intervención. El deterioro físico, material de estas instalaciones obliga a su actuación. La descapitalización del sistema sanitario es uno de los grandes problemas estratégicos del mismo y volvemos a insistir que al menos en estos ámbitos hay que actuar de forma rápida y con cantidades que creemos moderadas y posibles. Proponemos aquí un convenio Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma, para reactivar la recuperación del antiguo hospital de la isla como centro sociosanitario y especialmente para determinadas patologías crónicas. No existe ese convenio, existe con otras islas la necesidad de recuperar esa infraestructura que ha pasado en todos los territorios del archipiélago. Los antiguos hospitales que fueron sustituidos por hospitales nuevos, modernos, se han terminado reconvirtiendo en espacios sociosanitarios para media y larga estancia, para patologías crónicas, y aquí insistimos que la isla de La Palma precisa de la recuperación de ese edificio y hacemos propuestas en este sentido. En materia de educación hacemos 6 o 7 propuestas, todas referidas a los elementos que más preocupan del sistema, que es el fracaso escolar, el abandono escolar, las actividades extraescolares, las lenguas extranjeras, los soportes digitales y la mejora del transporte, y ahí hay 6 o 7 enmiendas que explicaremos en el Pleno con más detalle. Y luego hacemos un conjunto de enmiendas en relación a los sectores económicos. Proponemos enmiendas para mejorar la inversión pública en los espacios comunes de ciudades turísticas como Mogán o la isla de La Palma, a través de una serie de enmiendas. Proponemos también dar la consideración de crédito ampliable
a una de las cuestiones sensibles, que es la subvención al transporte de mercancías, que nos parece muy importante desde el punto de vista de la igualdad y de los derechos de las islas menos pobladas, donde las cantidades son claramente insuficientes, y creemos que esto tiene entidad porque forma parte de la filosofía de una cohesión territorial justa, y es hacer crédito empleable las ayudas al transporte interinsular de mercancías. Proponemos un conjunto de cambios para mejorar la cofinanciación del POSEI adicional y también del Programa de Desarrollo Rural de Canarias. Somos conscientes de que hay 3 millones en el presupuesto y que se pueden sacar recursos del REA, eso lo sabemos. Somos conscientes de que el Programa de Desarrollo Rural tiene pocos recursos y se pueden captar más, de manera que estamos defendiendo, en definitiva, en relación al sector primario, un conjunto de enmiendas que van destinadas, por una parte, a incrementar los recursos para el POSEI adicional, que es lo mismo que decir apoyar al tomate, al sector vitivinícola y al sector ganadero, aunque reconocemos los 3 millones presupuestados, y aumentar también la ficha para la cofinanciación del Plan de Desarrollo Rural, porque nos permite, aproximadamente con un 7% de aporte, captar el 100% del programa con las aportaciones del Estado y de la Comisión Europea. También, como la Estrategia de Desarrollo Industrial tiene poquísimas expresiones en este presupuesto, volvemos a proponer reactivar el programa de apoyo a las pymes industriales con 450.000 euros. También es cierto que el Gobierno ha puesto en las enmiendas en comisión 200.000 euros en este mismo asunto, porque no había nada. Y en materia de carreteras, pues hacemos 3 actuaciones. Una en la zona de Fuencaliente, para esa vía del sur de la isla de La Palma, y 2 referidas a Gran Canaria, una a la carretera de la aldea Mogán. Nosotros sostenemos que esa carretera es una carretera singular, no solo porque es necesaria para transitar las personas y mercancías, sino por razones de seguridad. Hemos logrado un alto unanimidad en este Parlamento y también en las instituciones Gran Canarias en favor de considerar la prioridad de esta obra, y proponemos aquí una enmienda de 9,2 millones que la quitamos de otra vía de Gran Canaria, pagador guía, porque consideramos que la cantidad prevista para pagador guía es para liquidación y para final de precio, digamos, para cerrar el contrato. La obra estaría ejecutada y lo que queda es pagar ese tema. La empresa adjudicataria de la aldea al Rijo es la misma, y estamos convencidos que es perfectamente negociable aplazar la liquidación a años sucesivos y captar ahora 9,2 millones de esa cantidad que se añadan a los 3, de forma que la carretera de la aldea Gaete disponga de 12,2 millones, que le permitiría un salto cualitativo en el año 14. Digamos que la obra siga a un ritmo razonable que nos permita aventurar que en el año 15 se pueda dar un segundo impulso relevante. Insisto, lo hacemos sobre otra obra de Gran Canaria que creemos que puede aplazar sus pagos porque son liquidaciones y porque además los destinatarios de la liquidación y de la obra nueva que se haría es la misma empresa, y estamos seguros de que es posible este proceso negociador. Hacemos también una enmienda aquí en relación a las carreteras de Gran Canaria, que es a la 4ª fase de la circunvalación de la ciudad de Las Palmas, y proponemos al Gobierno que busque los mecanismos. Nosotros no acabamos de entender, nos parece que si hay voluntad política se encontrarán los resquicios formales para que la prefinanciación que ha ofertado el Cabildo de Gran Canaria pueda instrumentarse. No parece razonable que con la estrechez de recursos disponibles para inversión exista una institución que unánimemente ha aprobado prefinanciar una parte de esa obra y que sean aspectos formales, administrativos, los que impiden el tema. Nosotros estamos seguros de que hay resquicios y que se deben encontrar. Nos parece positivo que el Cabildo de Gran Canaria aporte prefinanciación. Nos parecería lamentable que esa aportación no la aprovecháramos y que se buscaran los mecanismos vía Administración del Estado, vía Administración Canaria, conjuntamente, para garantizar el impulso que permita que una fase de la 4ª fase pueda ponerse en funcionamiento. Luego hay 3 enmiendas del compañero del Grupo Mixto del Partido Independiente Lanzarote en relación a infraestructuras de carretera, infraestructuras sanitarias, a infraestructuras de costas, a infraestructuras de transporte, que no voy a defender porque las defenderá él en el Pleno, que las doy por defendidas. Y acabo con 2 cuestiones finales, señora presidenta. Una, la que decía, la enmienda in voce que hemos incorporado tiene el sentido de reactivar el consorcio del Rincón
en el municipio de La Orotava, en Tenerife. Esta es una de esas conquistas populares que debiéramos poner en valor. Fue producto de una iniciativa legislativa popular, después de una década y media de lucha. Con 33.000 o 35.000 firmas se logró que el Parlamento articulara y respondiera a una demanda muy sentida, muy peleada y yo diría que muy estratégica, y era salvar esa zona extraordinaria del Valle de la Orotava. Pero el tiempo transcurrido después de la ley, el plan que se hizo, que tenía un interesantísimo diseño, no sé si hoy sería actualizable o no, no soy un experto en la materia, pero lo que sí es evidente es que la lucha continúa, seguramente con menos impacto mediático y social que entonces, pero lo que es indiscutible es que la zona está abandonada y el consorcio no ha cumplido con su deber. Y se trataría con esta enmienda de 25.000 euros reactivar el consorcio del Rincón, de manera que el Ayuntamiento de La Orotava, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y los departamentos implicados, el movimiento ciudadano que promovió esto hace ya más de 20 años, pues vuelvan a sentarse, reactiven el consorcio y, lo que es más importante, pongan en marcha el plan especial que se aprobó, que hay algunas dudas sobre su legalidad en relación a las leyes posteriores, pero en cualquier caso se trata de revitalizar, de poner en marcha de nuevo el consorcio de ese valioso espacio del Rincón, que además tenía un modelo de desarrollo que a nosotros nos parece que sería muy interesante porque compatibilizaba la preservación de las tradiciones de la agricultura con desarrollos turísticos selectivos, inteligentes, adaptados al medio ambiente. Y la última de mis consideraciones, aunque me queda un poco de tiempo, en relación a la decisión del Gobierno de liquidar el Instituto Tecnológico de Canarias. Nosotros no lo entendemos. Creemos que no hay justificación ni técnica ni política. Y, por supuesto, no existe justificación de orden económico para que el Gobierno haya decidido, como envió en el proyecto de ley que estamos tramitando, o liquidar el Instituto Tecnológico de Canarias. Nosotros creemos que el Gobierno se equivoca claramente y que esto va a tener consecuencias sobre los intereses estratégicos de nuestra comunidad. Nosotros tenemos dudas sobre la política de investigación, desarrollo e innovación del Gobierno. Creemos que no hay política, lo decimos con sinceridad. Creemos que no hay política, que no hay una estrategia, que hay discurso, pero que no hay política, que no hay un plan, que además las estructuras organizativas están dispersas y se improvisa sobre ellas. Y la mayor de las improvisaciones es decir, vía enmienda, que se cambie la naturaleza jurídica de la entidad. Que nosotros no nos negamos al cambio de la naturaleza jurídica del ITC porque dicen que una sociedad anónima es menos operativa para captar recursos. Yo tengo serias dudas sobre esto. No he escuchado ninguna explicación convincente. No quiere decir que no exista, no la hemos escuchado. Y en una enmienda cambian la naturaleza jurídica de la entidad, como si esto se improvisara. Quiere decir que no lo tenían claro cuando presentaron el proyecto de ley, lo hicieron después. Y además creemos que las estructuras están dispersas y que ahora se dispersan más con este planteamiento. Pero además hay que decir una cosa con claridad. El Gobierno en su proyecto de ley, después de 2 años consecutivos, eliminando casi hacia la extinción las ayudas a la explotación, porque restó en el año 12 y 13 el 75% de las ayudas a la explotación a esta sociedad anónima. Todas las sociedades anónimas viven de las ayudas a la explotación de gobierno, pues son entidades solo públicas, con accionariado solo público. Si se le hubiera aplicado estos recortes a cualquier otra entidad, sociedad anónima del gobierno, no importa su actividad, también estarían en crisis. Porque lo que determina su solvencia económica no es solo la gestión de los ingresos y gastos, sino exactamente si sus ingresos acompañan a los objetos que pretenden. Si usted le quita a la Radiotelevisión Canaria los 33 millones que tiene y le pone 17, entra en quiebra. Si hace esto con gestión sanitaria, también. De manera que el Gobierno ha ido a liquidar, a llevar a la situación de crisis al ITC, y ahí están los datos. 75% de recorte. Una ley de presupuestos que reduce los efectivos, que se han rebajado en un 25% del año 11 al 13. Había 212 trabajadores y 165 trabajadores, y ahora se presenta un expediente de regulación de empleo para echar a la calle a 89 trabajadores, la mayoría de ellos de cualificación media y alta. Esto no hay quien lo entienda. No se puede uno llenar la boca defendiendo lo público
y menos la investigación, el desarrollo e innovación con actuaciones como esta. Nosotros creemos que se puede salvar esta entidad, se debe mejorar y si se quiere cambiar naturaleza jurídica y se justifica, que se cambie. Y por eso proponemos una enmienda de 2,3 millones que, según los datos que yo manejo, no sería ni siquiera necesaria en esta dimensión, porque el colectivo de trabajadores, colectivo cualificado de trabajadores, terminando, señoría, ha aceptado una rebaja muy importante. Hoy podíamos mantener la estructura del ITC con menos de 1 millón de euros adicional. Yo le pido a los partidos del Gobierno que piensen esto. Tenemos tiempo hasta el próximo martes por la tarde. Creo que hay posibilidades de reconducir el tema y nosotros pedimos que se haga. Esta enmienda, evidente, que puede servir de enganche para resolver el problema. Nosotros le pedimos a los partidos que sustentan al Gobierno que repiensen esta situación, bajándola incluso a la mitad, a 1 millón de euros, nos permitiría salvar el ITC y darnos el tiempo necesario para redefinir la estrategia, la estructura organizativa y el esfuerzo presupuestario en un asunto tan estratégico como es la investigación, el desarrollo y la innovación. Este es el conjunto de enmiendas, insisto, 32 enmiendas a los estados financieros, 11 al texto articulado y las 3 enmiendas de mi compañero del grupo del Partido Independiente de Lanzarote, que son nuestras aportaciones a esta fase del debate de la ley presupuestaria. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.